ejercicio de circuitos eléctricos. Lo primero que tienen que hacer es tener todas sus fórmulas ordenadas en un papel construcción o en un pedazo de cartulina para que puedan resolver. Luego vamos a hacer lectura del ejercicio. Nos piden calcular la corriente total. Entonces, primero identificar qué es lo que nos piden. Corriente total nosotros sabemos que es igual a la letra I. Entonces nos piden encontrar la letra I. También nos dicen de que la corriente total que circula en el siguiente circuito con resistencia en serie, tomando en cuenta que la fuente es de 90 voltios. Entonces nos dan el voltaje, que son 90, ¿verdad? ¿Qué más nos da? Y nos da un diagrama donde encontramos las resistencias. Entonces, como aquí nos dice de que es un circuito con resistencias en serie, entonces nos vamos a ir a nuestras fórmulas donde están los circuitos en serie y lo primero que vamos a hacer es sumar todas las resistencias para sacar su equivalente, y eso lo encontramos aquí. Entonces resistencia equivalente a que es igual a la resistencia 1, sumamos entonces que serían 10 ohmios más la resistencia 2 que sería 5 ohmios más la resistencia 3, 2 ohmios más la resistencia 4 que serían 20 ohmios más la última resistencia número 5 que serían 8 ohmios, y colocamos la respuesta y nos da un total de 45 ohmios. Como ya tenemos el equivalente de la suma de todas las resistencias, entonces vamos a encontrar I, y siguiendo la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, pero como necesitamos I, entonces vamos a despejar, pero vamos a utilizar esta fórmula. Entonces la copiamos. Voltaje es igual a I que se multiplica por R. Entonces, ¿cómo vamos a despejar I? Como I se está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿verdad? Pero en este caso lo que necesitamos es dejar la I sola. Entonces vamos a quitarle la resistencia y la vamos a mandar al otro lado a dividir. Y nos va a quedar que el voltaje es igual a la resistencia, y como pasamos, a intensidad, y como pasamos resistencia al otro lado a dividir, nos va a quedar de la siguiente forma. Y esto es lo mismo que tener esto. Entonces ahora solo dividimos, y de voltaje nos dice que la fuente es 90 voltios y la resistencia es el equivalente, que son 45 ohmios. Realizamos esa operación y nos da como resultado 2, y las unidades para la intensidad nos dice que son los amperios. Entonces el resultado sería 2 amperios, y esa sería nuestra respuesta. Bien, vamos a resolver este siguiente ejercicio, que es sobre circuito en paralelo. Bien, nos dice calcule la corriente que genera la fuente de voltaje, suponiendo que esta tiene 12 voltios. Lo primero que vamos a hacer, al igual que el ejercicio anterior, vamos a sumar sus equivalentes. Entonces nos vamos a ir a nuestras fórmulas, vamos a buscar la fórmula en circuito paralelo para resistencia, y es esta. Entonces la copiamos, ¿verdad? Nos dice que es igual a 1 sobre, voy a ir sustituyendo de un solo con los datos que tenemos en el ejercicio, a 1 sobre 1 entre la resistencia 1, que son 150 ohmios, más 1 entre la resistencia 2, que son 100 ohmios, más 1 entre la resistencia 3, que son 470 ohmios. Entonces, si resolvemos eso en nuestra calculadora, nos va a dar el total. Bien, esta operación la podemos hacer en nuestra calculadora de la siguiente forma. Entonces colocamos 1, el símbolo entre, abrimos dos veces paréntesis, 1, dos veces. Luego vamos a introducir 1 entre 150, que son los datos que estoy copiando de aquí. Cierro paréntesis y sumo, más, abro paréntesis, 1 entre 100. Cierro paréntesis, sumo, abro paréntesis, 1 entre 470, cierro paréntesis y cierro el paréntesis que había puesto doble al inicio.
y esto me da un total de 53.20. Esa es la respuesta que necesitamos colocar abajo. Bien, ya la tenemos copiada, entonces ahora ¿qué nos falta? Ya tenemos la resistencia y tenemos el voltaje, pero nos piden encontrar la intensidad de corriente. Entonces vamos a utilizar de nuevo la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad que se multiplica por la resistencia. Como queremos despejar para ahí, necesitamos quitarle todo lo que nos estorba. En este caso nos va a estorbar la letra R. La vamos a mandar al otro lado, como aquí está multiplicando, la vamos a mandar a dividir. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Copiamos primero lo que no se mueve. B es igual a I. Lo único que mueve es esto en la operación inversa, que sería dividir. B entre R es igual a I. El voltaje, ¿cuánto es? 12 voltios. R, ¿cuánto es? 53.20. Y nos dice que eso va a ser igual a la letra I. Entonces resolvemos. Resolvemos en nuestra calculadora y nos da un total de 0.225. Entonces lo copiamos. 0.225 que amperios. Recuerden que este es las unidades para medir intensidad de corriente. Bien, ahí queda el ejercicio completamente terminado. Espero que les sirva. Recuerden que estos ejercicios están en la guía de trabajo, así que tienen que hacerlos.